El vino es una deliciosa y seductora bebida que tiene sus raíces profundamente arraigadas en la antigüedad. Se dice que su origen se remonta a la cuna de la civilización, en las tierras fértiles de Mesopotamia, donde hace más de 6.000 años nuestros ancestros comenzaron a cultivar y a fermentar las uvas. Cuenta la leyenda que un grupo de recolectores de uvas olvidó una de sus frutas en un rincón oscuro de su choza durante un largo periodo. Cuando finalmente regresaron, se encontraron con algo sorprendente. Las uvas habían cambiado su estado, se habían convertido en una sustancia líquida, aromática y embriagadora. Intrigados por este nuevo elixir, decidieron probarlo y experimentar una sensación única. El dulce néctar de las uvas había dado lugar al primer vino. Desde Mesopotamia, el arte de la viticultura se extendió por todo el Mediterráneo, desde Egipto hasta Grecia y Roma. Los antiguos griegos y romanos veneraban al dios del vino y consideraban al vino como una divina manifestación de la naturaleza. Con el paso de los siglos, el vino se convirtió en un elemento central de la cultura y la religión en muchas sociedades, desde las ceremonias religiosas hasta las celebraciones mundanas. El vino siempre ha estado presente, nutriendo el cuerpo y el espíritu de aquellos que lo disfrutan. Osiris. Él es el dios de la mitología egipcia, quien le enseñó a la humanidad el cultivo de la vid, cómo cosecharla y cómo guardar el vino, que pues es el resultante del jugo de la vid. La historia del vino empieza en el Cáucaso, pero los egipcios fueron los que idearon las técnicas innovadoras de cómo preservar las uvas, cómo fermentaban el mosto en las vasijas de barro. Según las crónicas, Osiris, el dios del más allá y de la resurrección, eh, la renovación, los cultivos de vino, fue el primero en probarlo y en enseñarle a los hombres el cultivo de la vid y la vinificación. Gracias al generoso Nilo, al clima soleado y a la sofisticada cultura egipcia, Egipto fue uno de los primeros pueblos del vino. Ya durante el periodo arcaico, en al torno al 3000 a.C., los egipcios poderosos cultivaban viñedos y poseían cuidadas bodegas de vino. Aunque los antiguos egipcios elaboraban y consumían vino de una variedad de uvas locales, el hecho de que el jeroglífico de la parra formaba parte de las palabras fruta y huerta, y la especialización profesional que ya existía en aquella época nos da una idea de su importancia en esta civilización. Nos podemos hacer una pregunta y es ¿cuál es la región y país de origen del vino? La elaboración del vino se introduce en Italia en el 200 a.C. Los romanos adoptaban al dios griego del vino, cambiándole el nombre así de Dioniso, se convierte en Baco, símbolo de la festividad asociada al consumo del vino. Varios de los países o regiones que cultivan el vino hoy en día son Francia, España, Estados Unidos, Argentina, Chile y Sudáfrica. En la mitología griega, Dioniso está vinculado con el vino, siendo reverenciado como el dios que otorgó esta bebida a la humanidad. Esta conexión se refleja en los mitos y rituales que celebran la vida, la fertilidad y la renovación, destacando la importancia cultural y simbólica del vino en la antigua Grecia. Dioniso personifica la dualidad del vino, que puede traer alegría y éxtasis, pero también desencadenar excesos y caos. Su culto y las festividades asociadas, como las Dionisias y las bacanales, eran momentos de celebración y reflexión espiritual, donde el vino era más que una bebida, era un medio para alcanzar un estado de comunión con lo divino. Esta relación entre Dioniso y el vino simboliza la búsqueda humana de trascendencia y significado a través de la experiencia sensorial y espiritual. Shiva, uno de los dioses más venerados en el panteón hindú, es conocido por muchos nombres y atributos. Entre ellos, se le reconoce como el señor del néctar divino, el que le concede el don de la embriaguez sagrada a aquellos que lo buscan con devoción. Es el consumidor supremo del somnífero elixir conocido como soma, que se cree que es el precursor del vino en la mitología hindú. Se dice que el néctar del soma posee el poder de inducir estados de éxtasis y conexión espiritual,
permitiendo a quienes lo beben experimentar la divinidad dentro de sí mismos. Además de su asociación con el vino y la embriaguez divina, Shiva también es conocido como el Señor de la Transformación. Él enseña que a través del proceso de renuncia y destrucción podemos encontrar la renovación y el renacimiento espiritual. En este sentido, el vino no es solo un símbolo de placer sensorial, sino también de la capacidad de transformación interior que Shiva representa.